Bueno, parece que se cortó la transmisión. Entiendo que en este momento está funcionando nuevamente, pero me gustaría que me lo hagan saber. Les decía, a ver, un momento. Quisiera que alguien me diga si se está recibiendo en este momento el video. Yo volví a iniciar, pero no sé si está funcionando o no. Bueno, bien, estaba esperando una respuesta, gracias. Entonces, decía que no sé si le toca el psicoanálisis y tampoco sé si es interesante ir a la cuestión del origen y dilucidar cómo ocurrió esa emergencia. Sí, la emergencia de la lengua, ¿no? Como si ocurrió como un desmadre, como un derrame de la sofisticación del instinto que sería el lenguaje instrumental, ¿no? O si hubo una fractura en el funcionamiento instintivo. Pero el asunto es que algo ocurrió y que la lengua se precipitó, ¿no? Como una lluvia eterna, ¿no? Como esa lluvia eterna de la que algunos escritores como García Márquez o Isaac Asimov nos ofrecen metáforas tan bellas. Hubo alguna pequeña falla, el ciclo de las estaciones del instinto se detuvo y se instaló ese meteoro que atraviesa lo real desde lo simbólico, y acá estamos, atravesados por esa lluvia, por esa falla que da que hablar, que nos hace hablantes. Bueno, acá me están saludando, así que les pongo me gusta. Gracias. Les decía entonces que estamos así, atravesados por esta lluvia de la lengua que nos hace hablantes. Aunque hablantes solo llegamos a ser cuando logramos habitar esa lengua que nos parasita, que está hecha de marcas, de significantes sueltos, que se remolinaron, que hicieron enjambres o extrañas cadenas de letras, y que fueron constituyendo un saber disjunto, un saber en ruinas, que es nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente, que es ese pequeño retoque que hacemos al sedimento de la experiencia hablada de las generaciones que nos precedieron, como decía Lacan. Entonces, esa lengua que habla de una pequeña falla, de una fuga del tonel, es apenas un algo, es una nada, y se ha perdido el instinto en estos mamíferos tan particulares que somos los seres hablantes. De esa pérdida del instinto nos quedan dos grandes agujeros estructurales. Por empezar, ahí donde arraigaba el instinto de autoconservación, en el parlet encontramos el agujero de la existencia. Estamos arrojados a ella, irremediablemente excluidos de nuestro origen, separados del deseo que nos trajo al mundo. Es el agujero de lo unercante, lo imposible de reconocer, donde yace nuestro inconsciente. Es un agujero que atraviesa nuestra vida desde lo imposible de nuestro origen hasta lo imposible de nuestro final, la muerte. Y está el otro agujero, en el que nos vamos a detener esta noche, ¿no? Allí donde arraigaba el instinto de conservación de la especie, yace el agujero que hoy nos ocupa,
que es el agujero del sexo, la inexistencia de la relación sexual. Ni el instinto perdido, ni la lengua nos orientan en nuestra experiencia sexual. En este punto Lacan se refería a lo unerkennung, la imposibilidad de conocer lo que concierne al sexo. En este terreno, una pequeña falla se vuelve no solo agujero, sino abismo, muro entre los sexos. Lacan planteaba que el Edipo opera como una cierta suplencia del instinto perdido. En tanto funciona como una mediación que posibilita cierto encuentro entre los sexos, cierto atravesamiento del muro, siempre fallido, siempre sintomático, orientando el enjambre significante de la lengua en una dirección, regida por el nombre del Padre. Entonces, por ejemplo, en el seminario 3 decía, lo voy a citar, para que el ser humano pueda establecer la relación más natural, la del macho a la hembra, es necesario que intervenga un tercero. O por ejemplo, en la significación del falo, también lo voy a citar refiriéndose a la función de nudo del complejo de castración, decía que este posibilita, lo cito, la instalación en el sujeto de una posición inconsciente sin la cual no podría identificarse con el tipo ideal de su sexo. Entonces, el Edipo se inscribe en el discurso del amo clásico, en el cual el padre, esclavo moderno, cumplía la función de agente en el Edipo. Vamos entonces a la figura 1, a la que ustedes pueden acceder a través del enlace que encuentran en su pantalla a la derecha. Entonces, en el discurso del amo clásico, la función del padre como agente en el Edipo es una función de semblante. Es un semblante ya que el padre, como dios del trueno, es puro semblante. Es el reverso poético de la violencia. El trueno anticipa la lluvia del significante, enmarcándola, ordenándola. Esa es la función que cumple el S1 en este matema del discurso del amo. El padre del Edipo no se identifica de ningún modo con la ley que vehiculiza. Que no se identifique con esa ley es la condición de posibilidad de su función. Por otra parte, el ejercicio de la función paterna supone asumir una función de excepción. La función de excepción Lacan la ubicó en las fórmulas de la sexuación. Pasamos entonces a la figura 2, en la cual ustedes encuentran las fórmulas de la sexuación y ven el primer cuantificador que se encuentra arriba a la izquierda. Existe una X que dice que no a la función phi de X, es la función de excepción paterna. Como señalaba Lacan en el seminario 22, no es fácil ocupar ese lugar del padre, ya que su legitimidad depende de que quien lo ocupe cumpla función de modelo, pero no modelo en el sentido imaginario del término, sino en el sentido matemático del término. Entonces, lógico matemático. Es decir, ahí él decía, no alcanza con ser excepción para ser modelo. Y ahí está la dificultad de la función paterna. Para que el padre sea digno de amor y respeto, es necesario que sea modelo, no solo excepción.
que la orden o interdicción paterna no se vuelva arbitraria, depende de que ese uno que veíamos como agente del discurso del amo esté encarnado por un sujeto deseante, que logre con su deseo encarnar el objeto causa para el sujeto en posición de hijo. Es una lógica sutil que tiende a evaporarse en esta época de dimisión paterna generalizada, en la cual, como ya anticipaba Lacan, en referencia al padre de Juanito, nadie quiere encarnar el dios del trueno. A diferencia de Freud, Lacan ya desde su texto de 1938, La familia, planteaba la relatividad del Edipo, su carácter no universal y determinado culturalmente. Por ejemplo, en el seminario 5 decía que el padre es real en la medida en que las instituciones le confieren su nombre de padre. En el seminario 17, Lacan introducía la mutación capitalista del discurso del amo bajo la forma del discurso universitario. Más adelante, en 1972, en su conferencia en Milán, propone una escritura para el discurso capitalista, que ustedes encuentran como figura 3 en el enlace. Esa es entonces la escritura que propone en la conferencia de Milán para el discurso capitalista Lacan. Tanto el discurso universitario del seminario 17 como el discurso capitalista de la conferencia de 1972 dan cuenta de los efectos en el sujeto de la intromisión del discurso de la ciencia en su articulación con la lógica del mercado. Por eso ustedes ven que en el discurso capitalista el sujeto queda como agente del discurso. Y el S1, el significante amo, cae bajo la barra. Eso podría ser, digamos, la caída del padre, puede ser representada por esa flecha izquierda, donde se entroniza el sujeto como agente del discurso y el S1, el significante amo, cae bajo la barra. Lo cual, Lacan va a decir, lo hace más inatacable aún, que quede bajo la barra, que no dé la cara, que no se presente como Dios del trueno. Lo hace más inatacable, no es que deja de estar. En su condición posmoderna, el sujeto no se deja orientar por sus marcas. Por eso se opera una forclusión de la castración, así lo planteaba Lacan en un texto, en un seminario que fue publicado como Yo hablo a las paredes, que fue también dictado en 1972 en Santán, ¿no? A la par que él dictaba su seminario sobre el saber del psicoanalista. Entonces opera una forclusión de la castración que lo aleja de las cuestiones del amor. Recién dije seminario sobre el saber del psicoanalista, no. Él estaba dictando el seminario UPIR y además daba este otro seminario en Santán, y ahí es donde él hace referencia a la forclusión de la castración como efecto del capitalismo, y plantea justamente que la forclusión de la castración lleva a un apartamiento de las cuestiones del amor, que deja al sujeto en una errancia respecto de su posición sexuada ante la precipitación significante que cae sobre él caóticamente. La novedad introducida por la tecnociencia
de la mano del mercado, es la separación de la sexualidad y la procreación, que sin duda ha sido liberadora, fundamental en la adquisición de derechos, principalmente para las mujeres, pero también ha sido problemática, y lo es. Ahora es ella, es la tecnociencia, quien puede suplir el instinto perdido. Por eso es que el campo de la sexuación hoy queda liberado de la égida paterna. Por eso podemos hablar de una sexuación pospaterna en esta época, ¿no? Porque ya no es necesario, podríamos decir así, ya no es necesario el Edipo para encontrar alguna solución a la cuestión sexuada, ya que existe la eficacia de la tecnociencia sobre los cuerpos, generando nuevas posibilidades. Ya en el seminario 4, Lacan planteaba que esto era un problema, o que se avecinaba como un problema, digamos, que se ponía en cuestión la función del padre. Tomaba el caso de una mujer en esa época, ¿no? Seminario 4, una mujer en Francia que había enviudado, pero cuando el marido estaba enfermo había congelado semen de su marido, entonces luego de su muerte, ella todos los años se inseminaba semen del marido y entonces seguía teniendo hijos de ese marido muerto. Entonces Lacan se preguntaba sobre la cuestión de qué pasaba con la función paterna, ¿no? Y decía que quizás ni siquiera alcanzaban los 3 registros para poder dar cuenta de lo novedoso que introducía la tecnociencia en las cuestiones de la procreación, la sexuación, la filiación. En el seminario 18, por ejemplo, página 160, Lacan llega a afirmar que ya no es necesario el nombre del padre para la procreación de la especie, ¿no? Ya no es necesario justamente por la emergencia de la eficacia de la tecnociencia. No es casual que Simone de Beauvoir escribiera El segundo sexo en el momento en que estaba por patentarse la píldora anticonceptiva, y ella animaba a sus lectores a imaginar una sociedad reproducida por clonación, rompiendo así todo amarre natural de la sexuación. La siguieron muchas otras, hasta el extremo del manifiesto contrasexual de Beatriz Paul Preciado, que propone, además de un contrato perfectamente sadiano que obliga a la práctica contrasexual, incluida la reasignación de sexo impuesta, el implante de ciberclítoris en distintas partes del cuerpo, para romper definitivamente con la relación entre la biología y el goce. Toda la apuesta de Preciado se sustenta del desarrollo de la alta tecnología, de la high-tech, postulando la utopía que deniega, pero no deja de estar presente y de leerse por todas partes en su escritura, la utopía de una sexualidad cibernética libre de toda atadura natural. Algunas autoras, como Judith Butler, no dejan de plantearse el problema que implica esta íntima relación con el discurso capitalista. En Deshacer el género, página 287, Judith Butler se pregunta: ¿y si las tecnologías del cuerpo, quirúrgicas, hormonales, atléticas, generan nuevas formas de género, lo hacen precisamente para conseguir una mayor habitabilidad del cuerpo o constituyen su peligrosa desaparición? La pregunta queda abierta.
La evaporación del semblante paterno, de su función de orientación, conlleva efectos de desrealización de la sexuación, cada vez más frecuentes en la práctica psicoanalítica actual. En un extremo, sujetos que padecen de una ausencia de anclaje en una posición sexual. En el otro, sujetos atrincherados en una identidad de género que opera como un orden de hierro imaginario. Es el reino de la inexistencia de la excepción, que se manifiesta o bien como una pura multiplicidad metonímica, o bien a través de la reacción de reinstauración de un uno, de una excepción puramente imaginaria, que da lugar a discursos fundamentalistas. Entonces, hablamos un poco del tratamiento edípico, del agujero del sexo, del tratamiento capitalista del agujero del sexo. ¿Y qué decir del tratamiento analítico del agujero del sexo? El analista no pretende salvar al padre ni a la diferencia sexual propia del discurso del amo clásico. Tal como planteaba Miller, lo cito, si los analistas tienen que decir algo, no puede ser en el sentido de detener la historia en un orden patriarcal que se deshace. Lacan proponía al analista mismo como letosa o como gadget. Letosa es el nombre que él daba al objeto de la tecnociencia en su seminario 17, como una nueva versión del objeto A, introducida por el discurso de la ciencia. Entonces él planteaba al analista mismo como letosa y planteaba que quizá del discurso analítico pueda surgir otro estilo de significante amo, que no es el significante amo del discurso del amo. Entonces ahí tenemos el discurso analítico que está como figura 4 en el enlace, donde el agente es ese objeto. Sin duda, el analista encarna una función de excepción, por lo que su decir cumple una función de orientación, pero muy distinta de la que opera el S1 en el discurso del amo clásico, ya que se encuentra regida por su posición de objeto. Es la posición de objeto la que orienta la función del S1 en la experiencia analítica. Lacan planteaba que en televisión, ¿no? Planteaba al discurso analítico como salida del discurso capitalista. Una salida en la que se trata de enseñarle al sujeto a dejarse orientar por lo real de su inconsciente, de sus marcas, localizando el sexo como un agujero, alrededor del cual realizar la construcción singular de una posición sexual. Para avanzar entonces en el tratamiento analítico del agujero del sexo, me parece importante ubicar las dimensiones de lo real de la sexuación en el ser hablante, ya que en el nivel académico, el discurso de la época se manifiesta fuertemente, particularmente en el discurso queer, que es constructivista, que es nominalista, manifiesta fuertemente el planteo de que no hay ningún real en la sexuación. Aun cuando se diga esto denegándolo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con Judith Butler en Cuerpos que Importan, donde se hace el género, ella deniega que su posición es esa, es absolutamente nominalista y le quita todo valor de real a la sexuación. Pero en tanto analistas
nos interesa especialmente su presencia, la presencia de lo real de la sexuación en nuestra práctica, en la cual cada vez llegan más sujetos que plantean, o conjuntamente o por separado, una indefinición respecto de alguna posición sexual, un rechazo a la diferencia sexual, un rechazo del cuerpo sexuado que les tocó en suerte, etc. Posiciones que tienen en común una cierta disolución de alguna referencia real respecto de la sexuación. Sin embargo, un real se hace presente para ellos en algún sufrimiento que les depara su posición. Sufrimiento que en estos casos no llega a encontrar alivio en el discurso de género, aun cuando lleguen al encuentro con el analista en una posición reivindicativa. En este sentido, les comento que próximamente, el mes próximo, se va a publicar mi libro La sexuación en cuestión, en el cual es un establecimiento por escrito del seminario diurno que dicté el año pasado en la Escuela de la Orientación Lacaniana, y en cuyo tramo final varios colegas han presentado casos de su práctica, y es muy interesante. Bueno, es lo más interesante que tenemos en nuestra práctica, ¿no? Muy interesante las intervenciones, la maniobra de transferencia de los analistas con estos sujetos que estaban siempre en algún tránsito entre sexos, en alguna errancia en relación a la cuestión del sexo, etc. E incluso es muy interesante uno de los últimos casos presentado por Oscar Raimundo, colega de la EBP de Florianópolis, ¿no? Donde justamente se veía lo interesante de su posición con un sujeto que militaba, digamos, un sujeto trans militante en un colectivo LGTBI, que no encontraba en ese colectivo un lugar para siquiera plantear las preguntas acerca del amor que lo acuciaba, ¿no? Bueno, entonces, es nuestra práctica la que nos interroga, la que nos causa, y en la cual vamos encontrando ciertos puntos de real. Aunque nuestra práctica se realiza con palabras, no por ello somos nominalistas. Verificamos en nuestra práctica como analizantes y como analistas que al decir no hacemos más que bordear lo imposible de decir. Y que el imposible de decir, se articula con la sexuación. Esto es algo que Freud encontró y sobre lo que no se dio, ni ante las desviaciones jungianas, ni ante las desviaciones adlerianas, de las cuales encontramos nuevas versiones remasterizadas en el discurso de género, ¿no? Versiones neo-jungianas o neo-adlerianas. Si bien Lacan apreciaba cierta vertiente del nominalismo, se afirmaba como realista. Y podríamos decir que su enseñanza avanza cada vez más decididamente en busca de lo real. Pero como lo real no es un todo, no es universal, solo encontramos de él trozos, versiones, dimensiones. Hay distintos reales. Y no por serlo son eternos o transhistóricos. El nombre del Padre, por ejemplo, está dejando de ser real en la cultura, como anticipaba Lacan tempranamente. Tenemos que extraer las consecuencias de la inexistencia del nombre del Padre en las mutaciones subjetivas propias de la época. Mutaciones subjetivas propias de la época, una de cuyas mayores expresiones se realiza en el campo de la sexuación.
Entonces propongo ubicar algunos puntos de real respecto de la sexuación, de real que nos puedan orientar en nuestra práctica. ¿Qué hay de real en el cuerpo sexuado? Sin duda, la dimensión fundamental del cuerpo es la imaginaria. Sin el estadio del espejo no hay cuerpo. Y es por su intermedio que llegamos a tenerlo, en una relación siempre compleja, marcada por una distancia que a la vez nos apega al espejo. En la tercera, Lacan planteaba que es la prematuración de Volk. Volk es ese biólogo al que Lacan ya hacía referencia en su temprano texto del estadio del espejo, ¿no? La condición prematura, ¿no?, del ser hablante, la desmielinización, etc. Bueno, en la tercera, Lacan retoma esta cuestión y dice: la prematuración de Volk es la única explicación del apego del hablante a su imagen. ¿Por qué? Perdido el instinto, no podemos ser nuestro cuerpo, como les ocurre a los animales, y el estadio del espejo es una ortopedia fallida en su función de suplir al instinto, es decir, de orientarnos respecto de la relación con el semejante, que es la función que cumple el instinto, ¿no? Cuando un animal ve a otro animal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que comérselo, tiene que defenderse de él, tiene que buscar la cópula. Entonces el estadio del espejo como una ortopedia fallida, particularmente en el campo sexual. Ahora bien, si bien la dimensión fundamental del cuerpo es imaginaria, ese imaginario no por eso es menos real. Lo que se refleja en el espejo es un objeto real, es un objeto que tiene materialidad. Lo vemos en el esquema óptico. Hay unas flores reales y hay un jarrón real. Asimismo, la imagen de las flores es una imagen real. La imagen de las flores o del jarrón, bueno, la imagen producida por el espejo cóncavo, ¿no? Ahí estamos en la figura 5. Es decir, que hay una dimensión de real en la imagen, porque tiene como soporte un objeto real. Luego, sí, del otro lado del espejo plano vamos a encontrar una imagen virtual. Pero no habría posibilidad alguna de que se constituya esa imagen si no hubiera un objeto reflejándose. Cuando el infans se encuentra con su imagen en el espejo, no deja de tratarse de la imagen de su propio cuerpo, con su presencia real. Por eso el estadio del espejo no es meramente imaginario. En la tercera, Lacan dice que el cuerpo entra en la economía del goce por la imagen del cuerpo. De modo que es algo real, en esa economía del goce. Entonces, el cuerpo real está en juego porque es lo que se refleja. Cuando se trata de un infans, de un bebé, no posee caracteres sexuales secundarios, aun cuando ya está la cuestión de si está o no el pequeño órgano. En el seminario 10, Lacan retoma el espejo en relación con una película en la que una bebé se mira y se reconoce, deteniéndose particularmente en el gesto que ella hace, ¿no?, pasándose la mano por el vientre. Auger ahí ubica algo de la sexuación en relación con el falo, ya puesto en juego tempranamente. Es decir, que ya hay una relación con lo fálico aún antes del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Ese es otro punto real del estadio del espejo.
Por otra parte, está la mirada del otro, que también es real y que se verifica como fundamental para que se establezca la imagen especular. En el seminario 10, Lacan hace referencia a ese momento en el que el niño se topa con su imagen en el espejo, hay un reconocimiento, pero hay un segundo momento en el que se da vuelta y busca la mirada del otro que va a reafirmar o no esa imagen, que le va a dar o no valor a esa imagen, valor fálico, brillo fálico. Ese otro tiene el poder de que esa imagen se erija o no fálicamente. Por eso es importante distinguir en la experiencia del espejo el momento del reconocimiento, de la posibilidad de identificación con esa imagen. ¿Qué pasa cuando un sujeto reconoce su imagen en el espejo, se da vuelta y no encuentra en la mirada del otro una ratificación de su valor, del valor de esa imagen? Entonces puede reconocerse, pero no querer identificarse. Nací en el cuerpo equivocado. El falo, ser falo para el deseo de la madre, implica que el propio cuerpo se erija con ese brillo, que lo haga amable, ¿no? que constituya la imagen especular como un yo ideal. ¿O no? Ahí está la función real de la mirada del otro. Esa mirada del otro de la que quizás el otro ni siquiera sabe quién encarna al otro. El otro día me decía una analizante que se encuentra con que su hija mujer le aparece vestida de varón y con el pelo corto, etc. Ella había hablado muchas veces del rechazo por su hija, pero recién cuando su hija le devuelve esa imagen masculina, ella en el análisis puede decir, ahora me doy cuenta que yo no es que rechacé a mi hija, rechacé que fuera mujer. Entonces, hay un real en el cuerpo biológico porque va a dar imagen y esa imagen se va a articular con la mirada del otro, que también es real. Y el sujeto va a tener que ver cómo se les arregla con eso. Y se puede ver, se puede escuchar en el discurso del sujeto trans, se puede ver, por ejemplo, en la película Girl, ¿no? Que está en Netflix o estaba hasta hace poco, cuán insoportable puede resultar la presencia del órgano para un sujeto, justamente porque tiene una presencia real, con la que el sujeto a veces no sabe qué hacer, que puede volverse insoportable, hasta llevarlo al pasaje al acto. En esa película Girl, lo más real que hay es el pene. Entonces, está el cuerpo real, está lo real de la mirada del otro, está lo real del falo, que encarna o no en ese cuerpo. Recuerden que en una cuestión preliminar, Lacan planteaba que la identificación del sujeto con el falo es la identificación con su ser de viviente. Es lo que va a dar la juntura más íntima del sentimiento de vida del sujeto. Y eso es muy real. El falo tiene que ver tanto con el sentimiento de vida como con la materialidad del cuerpo. Es lo que le da peso de real al cuerpo.
el seminario 22 Lacan decía, el falo es lo que le da cuerpo a lo imaginario. Bueno, no creo que pueda llegar a desarrollar lo que había preparado de la distinción entre los dos espejos. Simplemente lo dejo planteado, al que le interese después va a poder leerlo desarrollado en detalle en mi libro. Yo quería distinguir el primer espejo, el espejo cóncavo del segundo, el espejo plano. Un resumen de eso lo encuentran en la figura 6 del enlace, ¿no? Donde entonces queda ubicado en relación con el espejo cóncavo un primer narcisismo, la relación con la imagen especular, la articulación con el juicio de atribución freudiano, donde está en juego las pulsiones yoicas y que se constituye en relación con el deseo de la madre, ¿no? Es el espejo cóncavo, donde ahí ya se ubica Lacan un primer narcisismo, que es, me parece, el espejo en el cual se juega la cuestión de la sexuación en la era postpaterna, ¿no? Porque me parece, y esto es lo que ustedes pueden encontrar más fundamentado en mi libro, es justamente que el espejo plano ya implica la intervención del nombre del padre y que va a dar lugar al segundo narcisismo, que va a articular con la relación con el semejante, con el juicio de existencia freudiano, con lo que en Freud son las pulsiones sexuales y con el nombre del padre. Entonces, como toda la problemática tan fuerte con la imagen del cuerpo que encontramos en la sexuación en la era postpaterna, tiene que ver con las dificultades que encontramos en el plano del espejo cóncavo, es decir, en el plano de aquello que encarna el deseo de la madre, ¿no? Esa mirada materna, la que está en primer plano en relación con la imagen del propio cuerpo, ¿no? Esto se puede leer muy bien, por ejemplo, en Yo Nena, Yo Princesa, escrita por la madre de Luana, la primera niña trans que consiguió a los 5 años, eh, la madre consiguió el DNI, eh, para Luana el DNI como mujer, ¿no? Entonces ahí se puede leer muy bien la importancia del deseo de la madre. También lo encontramos, por ejemplo, en la película La chica danesa, encarnada en la mirada de esta mujer, que sostiene la operación de transformación para este sujeto. O, por ejemplo, en la película Una nueva amiga de François Ozon, ¿no? Donde también tenemos ahí un sujeto trans, donde está el soporte de una mirada femenina que podemos ubicar como supliendo a esa mirada materna faltante. En la mayoría de los casos que se presentaron en mi seminario el año pasado, encontramos la función de la segunda madre como fundamental en la construcción de la posición sexuada del sujeto. Incluso podríamos decir, en esta época de evaporación del padre, donde falta el espejo plano, justamente lo que encontramos, solemos encontrar en cambio una duplicación del otro materno, ¿no? Y cuando el sujeto no ha sido deseado por la madre, muchas veces se encuentra un soporte en una segunda madre, en una mirada femenina que sostiene un proceso de transformación posibilitado en esta época por la tecnociencia. Bueno, tenía muchas cosas más para decirles, me parece que pude hacer un cierto recorrido hasta acá, simplemente dejo mencionados otros reales de la sexuación. Entonces decíamos, hay un real del cuerpo sexuado. También en las lógicas de la sexuación vamos a encontrar, yo diría por lo menos 3 reales, ¿no? Si leemos las fórmulas de la sexuación, vamos a encontrar que hay un real en la función de excepción, vamos a encontrar otro real en la inexistencia del significante de la mujer, y vamos a encontrar un tercer real en el no todo, ¿no? Es el no todo el que va a dar cuenta justamente de un real que no es universal,
las mujeres son reales porque son no todas, porque son una por una, y por eso es que ya Miller, en los años 80, se refería a la feminización del mundo, ¿no? Porque justamente, digamos, es una época en la que prevalece el lado derecho de la fórmula de sexuación, particularmente el primer cuantificador, el de la inexistencia de la excepción, que es el que da lugar a, a fenómenos de deslocalización en el campo de la sexuación. Y un último punto de real que dejo simplemente indicado es el real de los goces, ¿no? El real de los goces que hay porque no hay goce sexual. Todos los goces son parasexuados. Como no hay goce sexual, entonces hay goce fálico, hay goce del otro u otro goce, ¿no? Y también puede haber goce del sentido, pero lo que no hay es el goce de la relación sexual. Pero esos otros goces parasexuados que vienen al lugar del goce que no hay son bien reales. Y es lo que escriben las fórmulas de sexuación. Y es con esos goces y con lo real de esos goces que un ser hablante transita su experiencia sexuada. Y es allí donde tiene lugar el analista como objeto que encarna ese imposible de decir el sexo, que abre el espacio a la construcción de una posición singular, no estandarizada. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, pueden escribirla ahí. Espero un rato por si alguno quiere hacerlo. Bueno, si no hay preguntas, me quedo con el silencio y espero que este breve recorrido que hice los cause a seguir indagando en estas cuestiones que son candentes para nuestra práctica actual. Y quizás agregaría, ya que no hay preguntas, me parece que es muy importante eh, encontrar el buen lugar para el analista en esta época de la sexuación postpaterna y respecto de los nuevos discursos que surgen y que van mutando constantemente respecto de la cuestión del género. A mí me parece muy importante que el analista pueda alejarse de dos extremos que me parecen extravagantes ambos. El peor es el extremo reaccionario, ¿no? El querer reinstaurar el discurso del homo clásico, el rechazo al surgimiento de las nuevas versiones de la sexuación. Pero también hay otro extremo que me preocupa en este momento, que es la de ciertos analistas que se dejan capturar, hasta fascinar, diría yo, por el discurso de género, que es un discurso además que tiene una transferencia negativa muy fuerte hacia el psicoanálisis. Es muy importante leer a estas autoras y las críticas que le hacen al psicoanálisis y poder responder a ellas. Me parece que a la vez hay, en las críticas que se hacen desde los discursos de género al psicoanálisis, hay dos cuestiones centrales. Una es que generalmente hacen una lectura muy por encima y muy sesgada y no muy rigurosa. Entonces, en realidad leen desde sus propios axiomas cuestiones que están planteadas desde otro lado. Pero también es cierto que es muy importante que nosotros podamos seguir avanzando en la formulación de la teoría de nuestra práctica con los nuevos casos, con los casos
en los que ya está presente esta mutación subjetiva, y que vayamos encontrando nuevos elementos para dar cuenta de lo que encontramos en nuestra práctica actual. Entonces, en ese sentido, también me parece que tiene que ser un impulso para renovar el psicoanálisis. Y creo que en ese sentido es interesante continuar el camino abierto por Lacan, ¿no? Quedarnos en una posición religiosa que también sería justamente, de alguna forma, quedarnos en el discurso del neoclásico, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, entonces les mando un saludo y les deseo un buen año.